silencie. Así que, Pablo, si vos querés hablar, avisanos por el chat. Listo, están grabando. Bien. Profe, Bueno, sí. Lo que yo leí dice que, lo dice con el ejemplo de las instituciones, dice Bourdieu que las instituciones existen dos veces. Existe en las estructuras sociales, que digamos son las materiales, y existe en las estructuras mentales. Parte de ahí, bueno, eso. Está bien. No Esto me lo sale más. planteas vos como ejemplo de condiciones objetivas. Se cortó, profe. Ah, ¿me escuchan o no? Ahora sí. Ah, bien. Bien. Bueno, sí. No sé bien cuál sería el ejemplo de las instituciones, o si te estabas refiriendo a un texto, no te había escuchado muy bien, que habías leído de Bourdieu, pero bueno, podemos pensar en las condiciones objetivas o entender a las condiciones objetivas de acuerdo a lo que estuvieron viendo en la clase teórica. De lo que vieron, ¿qué conceptos de los que vieron ustedes en la clase teórica creen de que nos ayudan a pensar cuáles son las condiciones objetivas? Para quienes no hayan podido leer los textos también, y para recuperar un poco lo que hemos ido trabajando anteriormente. ¿Profe? Sí. No sé, me parece que puede ser el espacio social general dividido en campos. Claro. Podría ser esas estructuras que digamos, influyen, digamos, sobre los agentes. Me parece que podrían ser las condiciones objetivas. No sé si me ocurre una. ¿Quién habla? Sebastián Cámara. Ah, gracias, Sebastián. Perdón porque no te puedo ver. Claro, muy bien, Sebastián. O sea, lo que sería el espacio social general y cómo está compuesto, cuáles son las distribuciones, las distintas distribuciones de poder y de fuerzas dentro de ese espacio social general, nos ayudan a pensar en cuáles son las condiciones objetivas en las que estamos pensando o analizando de una determinada situación. Ahora, tenemos que pensar que Bourdieu piensa también que estas condiciones objetivas, aunque nosotros las delimitemos en un estemos hablando, por ejemplo, de la existencia de determinados campos, de determinadas relaciones de fuerza dentro de ese espacio general, espacio social general, que también hay una construcción histórica, ¿no es cierto? Nunca es algo estático para Bourdieu, sino que hay una construcción histórica. Y cuando pensamos en los sujetos, ¿qué pensamos de estos sujetos? ¿Qué elementos podemos tener en cuenta de las categorías que ustedes vieron? ¿Qué categorías podemos tener en cuenta para pensar en la construcción de los sujetos que serían los agentes, ¿no es cierto?, para Bourdieu. ¿Alguien se anima? Por ejemplo, ¿qué dijimos? Que, por ejemplo, los sujetos, ¿qué tenían? ¿Qué ocupaban dentro de...? ¿Cómo se constituían sujetos? Los agentes, ¿qué los caracterizaba? Y ocupan posiciones. ¿Cómo? Perdón. Yo decía las clases sociales, profesor Milagro. Claro, por ejemplo, la pertenencia a una determinada clase social. ¿Eso qué significa? Si pertenece a una determinada clase social, ¿qué significa? Que ocuparía una determinada posición en un determinado campo, digamos. Claro, que determinaría una determinada posición en un determinado campo, y eso dependiendo de qué, por ejemplo, determinaría una posición dentro de un determinado campo. De los capitales.
Y, Muy bien, de los capitales que posee. Y del capital, ¿alguien se acuerda qué es lo que se valoraría de ese capital? ¿Cómo tomaría valor, digamos? ¿Qué se considera de ese capital? y Bourdieu dice la magnitud y la especificidad, ¿o no? Bueno, la especificidad, la cantidad, y aparte, ¿se acuerdan qué tipos de capitales nombró la profe en el teórico? Sí, el capital global, que es el que enmarca otros 4, que sería el económico, el social, el cultural y el simbólico. Esos 4 estarían dentro de uno mayor, que sería el capital global. Bien, y si hablamos y si decimos que, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de la posesión que tiene un sujeto del capital que posee un determinado agente, pensamos que ese capital, además de poseer ese capital, ¿qué tiene que ser ese capital? ¿Qué tiene que tener ese capital para que sea importante en un determinado campo? Tiene que ser reconocido por los otros sujetos agentes del campo, digamos. Muy bien, tiene que ser Impuestos, reconocido. ¿no? ¿Cómo? Perdón. Y en cierta forma impuestos en la lucha al interior de los campos, ¿no? Claro, tiene que ser reconocido y valorado dentro de ese campo, porque se puede poseer, por ejemplo, un gran currículum en materia académica, pero estamos, por ejemplo, moviéndonos en un momento determinado en el campo económico y justamente en un campo de la economía que no nos está sirviendo, tenemos que resolver cuestiones que no nos está sirviendo el capital académico con el que nosotros contamos, no es un capital valorado en ese campo, por ejemplo, ¿se entiende? O en el campo del arte o de la cultura, a lo mejor el capital acumulado que nosotros tenemos no es valorado en otro campo, en otro tipo de campo. Entonces, el capital del cual nosotros disponemos tiene que ser valorado tiene que ser valorado por el resto de los agentes. Y en función de que... ¿Cómo? Sí, te escucho. Milagros le habla. Yo quería hacer una consulta, o sea, es como que no importa el campo, sino que sí o sí se tiene que tener capital simbólico, sería como que se necesita el prestigio para que sea reconocido, por ejemplo, en el campo que sea. Ya sea claro, muy bien. cultural. Claro, a eso quería llegar, muy bien. A que es importante esto que mencionaban en el teórico, también el capital social y el capital simbólico que ayudan o contribuyen a la valoración de los otros capitales, que son, por ejemplo, el capital cultural y el capital económico. Profe. Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, Pablo Miranda. Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. Bueno, opino en base a lo que pude leer a la mañana porque no pude entrar hoy a la clase teórica. Pero bien. vi justo hoy que había un artículo del Confidencial sobre una situación en España vinculada a la pandemia, en la cual dice que se hubieran cometido menos errores si se hubieran escuchado más a los sociólogos. Y ahí hablan de que han escuchado mucho a los psicólogos, a la economía y a la esfera sanitaria. Bueno, ahí es un ejemplo de que en este campo no ha sido validada esa capacidad por los otros integrantes. Claro, muy bien, o sea, no ha sido, digamos, el capital de los sociólogos no fue como suficientemente tenido en cuenta, el aporte que podía hacer no fue valorado para ser tenido en cuenta y obrar en función también, tener en cuenta su opinión para generar prácticas y estrategias. Sí, está muy bien. Pablo, está grabada la clase, ¿sabes? Por cualquier cosa, la clase teórica. Después la va a subir la profe. Sí, gracias. Después de mucho probar, dije, bueno, estará grabada. Gracias. ¿Profe? Sí. Yo, Agustín. Sí, Agustín. Esto incluso que dice Pablo se puede atar con lo que quería decir sobre lo que estábamos hablando. Me parece que
también lo que se reconoce en cada campo, lo que se valora en cada campo, es el producto de, en ese momento, del estado de las luchas, Claro. y cómo se van imponiendo esas valoraciones esos reconocimientos. Entonces, esto mismo de los sociólogos sería una lucha en el campo de las decisiones que el Estado toma frente a la pandemia, porque por posicionarse mejor que el capital económico o el capital sanitario o el capital psicológico, digamos, en ese mismo campo, ¿no? O sea que no es algo definitivamente, o sea, el reconocimiento es algo también que va cambiando permanentemente en función de que el campo es un lugar de lucha permanente, o por lo menos que puede discutirse permanentemente. Claro, está bien. Claro, perfecto. Sí, muy bueno el aporte, porque es justamente eso. De acuerdo a las distintas posiciones que ocupan los agentes, tenemos distintas relaciones de fuerza y luchas de poder y luchas de fuerza dentro de cada campo. Y en este caso, por ejemplo, la práctica y estrategia de salir a la luz de esta nota que salió del sociólogo, es como vos decís, se podría interpretar también como una lucha, digamos, en determinado sentido, por tener porque se valora el campo, digamos, o sea, porque se valora el campo de lo que está planteando y que sea reconocido simbólicamente y poder tener un lugar para la hora de pensar las estrategias. Muy bueno. Y bueno, eso en relación a los sujetos. Y después también está lo que ustedes, acá estamos viendo, digamos, estos elementos que podemos tener en cuenta de los sujetos, y de los agentes sería para Bourdieu, pero también está, no sé si alguien llegó a leer un poquito más, porque hoy no lo llegaron a ver en el teórico, pero sí lo van a ver la clase que viene sobre hábitos. Los sujetos también los construimos en función de si algo tiene una idea o puede decir algo, algún aporte de qué sería el hábitus. ¿Cómo lo entienden ustedes al hábitus? ¿Una idea? Sí. ¿Quién habla? Agustín. Agustín. Otra vez. Agustín. Dale, decime, Agustín. No, sí, perdón. Más o menos me acuerdo de alguna cuestión de la internalización y la historia que nos como que nos pauta en cierta forma el comportamiento, nos pauta en cierta forma por toda esta internalización, digo, nuestro accionar, digamos, como cierto chipeo predeterminados en algunos accionarios y en algunas, hasta en lo que pensamos, me parece. Algo así, no lo alcancé a leer todavía de nuevo. Sí, muy bien, Agustín. ¿Alguien más tiene algo para decir? Yo, Sebastián, tengo anotado como la posición de la gente dentro de la estructura o campo, como la subjetividad, es la suma como del pensamiento y el sentimiento, es decirlo, eso hace que la gente actúe de una forma u otra dentro del campo. Yo lo tenía anotado más como la subjetividad, la producción y reproducción, digamos. Las decisiones relacionadas al pensamiento que se transforman en acciones en función de las posiciones que toma la gente. Está bien. Sí, no sería la posición, porque eso ya sería algo más objetivo, sino lo que vos mencionas más relacionado a las subjetividades también. La posición lo que hace es qué tipo de hábito, la posición social dentro de un campo, lo que va a influenciar es qué tipo de hábitos va a haber incorporado el agente. Es decir, sería en relación a lo que dijo el compañero anteriormente también, los hábitos serían esto de incorporar las estructuras, o sea, es lo que vivimos dentro de las estructuras dentro de la posición social en la que nosotros pertenecemos, dentro del campo en el cual nos estamos moviendo,
la incorporación de estas estructuras que tiene que ver con la incorporación de ciertos conocimientos, la incorporación de ciertas prácticas, la incorporación de ciertos gustos, la incorporación de ciertos hábitos de la vida cotidiana. Lo que incorporamos de la estructura, por eso es como estructura estructurante, o sea, incorporamos ciertos conocimientos y los vamos incorporando a lo largo de nuestra vida, por eso también es algo histórico, y nos va condicionando también subjetivamente. Y eso determina determinadas, o hace e influye en las prácticas y estrategias que nosotros vamos a realizar. Por eso, por ejemplo, hay hábitos que son relativos o que se relacionan con determinadas clases sociales. Algunas clases sociales, por ejemplo, las clases, podemos ver nosotros, las clases sociales más altas, lo podemos ver en la época de pandemia, la diferencia que ha habido, por ejemplo, con actitudes que han tomado, por ejemplo, sectores de clases sociales más altas que defendían ciertas prácticas o ciertas estrategias que se realizaran de tipo económico para hacer frente a esta situación, mientras otros agentes pertenecientes a otros campos defendían por ahí, se defendía más la práctica y estrategias en relación a lo sanitario. O los sectores sociales, de clases sociales, de sectores medios, o de sectores más bajos, que también tuvimos o se generaron prácticas y estrategias diferentes de acuerdo a las condiciones, digamos, y a las necesidades que haya tenido cada uno y a los hábitos y a los conocimientos y trayectorias de cada agente perteneciente a las distintas clases sociales. Bueno, entonces, acá vemos cómo las prácticas que tienen que de los agentes están, le podemos analizar mejor, o Bourdieu nos ayuda a analizar mejor, o nos ayuda a ver mejor, quizás que otros autores, esta relación que se da entre la construcción de los sujetos y las condiciones objetivas en que se encuentran para la realización de sus prácticas y estrategias. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos así. ¿Se entiende más o menos esto que hemos ido hablando? Profe, a mí me surge una duda, lo de Sí, las ¿quién luchas habla? Milagros. Sí. Para tener en cuenta, cuando Sí. hablamos de las luchas, al momento de hacer el práctico, Sí. ¿lo tenemos en cuenta en sujetos o en condiciones objetivas o en prácticas? ¿En qué parte lo ponemos como en claro? Bueno, ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Gracias. O sea, sí, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por eso acá en algunos ejemplos yo no les he puesto todo, sino algunas cosas se las he puesto a modo de pregunta para que ustedes también lo piensen para los casos que ustedes construyan, digamos. Porque las luchas, o sea, un campo se puede caracterizar porque hay un espacio social general se puede caracterizar porque estén presentes cierto tipo de luchas, o un campo se puede estar caracterizando porque estén presentes ciertos tipos de luchas, digamos, podemos llegar a que sea una descripción, digamos, del momento, pero también las prácticas de los sujetos, de los agentes, puede ser una lucha en ese momento, y por ahí no, a lo mejor no es la práctica del agente que ustedes propongan una lucha dentro del campo, pero a lo mejor sí. Entonces eso depende de lo que ustedes propongan. Por eso digo, acá es como que se pueden ir entrelazando más, digamos, las relaciones entre estas distintas categorías analíticas de condiciones objetivas, sujetos y prácticas.
Lo vamos viendo ahora en el análisis de los casos para ver, bueno, para ver qué otros ejemplos les pueden, o dudas pueden surgir. Bueno, por ejemplo, este es el ejemplo como más simple, general, digamos, de que plantean, en general cuando hablan de que el coronavirus llega al país, de la descripción, digamos, de los argentines. Dice, perdón chicos que se me va, no lo puedo dejar. Bueno, es un ejemplo de que, bueno, un ejemplo de lo que había salido cuando el coronavirus llega a la Argentina, y dice, no sé si todos lo llegan a leer, pero nosotros ya vivimos llenos de problemas y estamos acostumbrados. Entonces, en las condiciones objetivas, tendríamos que preguntarnos, bueno, obviamente el coronavirus llega a la Argentina, pero nosotros nos tendríamos que preguntar cuáles son las características del espacio social general en ese momento, o sea, en el momento que nosotros estamos hablando de que el coronavirus llega a la Argentina. ¿Cómo describiríamos el espacio social general en el momento de ese momento? Para eso podemos pensar también cuáles son los campos que son valorados, qué campos podemos distinguir y qué campos estaban siendo valorados o estaban en lucha en ese contexto y luego siguieron en lucha. Después, bueno, todo se complejizó, todo se fue complejizando, ¿no es cierto? Pero si pensamos en el momento de esto, de que cuando el coronavirus llega a la Argentina, ¿cuál era la situación de los... ¿Alguien quería hablar? ¿O hay un micrófono abierto? No sé. Yo abrí, perdón. Bueno, no, porque escuchaba, pero no sabía si era alguien que quería hablar o... Entonces, podemos, para describir las condiciones objetivas, en este caso que nos está diciendo que cuando el coronavirus llega a la Argentina, nosotros ya vivimos llenos de problemas y estamos acostumbrados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo describirían las condiciones objetivas de ese momento? ¿Cuáles serían las características del espacio social general y los campos que estaban valorados o en lucha en ese momento? A ver, niveles de pobreza que habían crecido significativamente, desempleo, baja tasa de registro, todo lo que conlleva que clases sociales muy numerosas estén acostumbradas a lidiar con problemas sanitarios, con problemas económicos, con problemas alimentarios, etcétera. Bien. Claro, Sí, bueno. como que el campo económico y político se encontraban en lucha entre ellos, me parece. Por primera parte, y ahí lo que decía el compañero, como caracterizar eso, lo de la pobreza y todo eso, me parece. Está bien, sí. Justamente el espacio social general, nosotros tenemos que pensar, está compuesto por los distintos campos, pero podemos distinguir como que justamente en ese momento como que el campo político y el campo económico eran dos campos que estaban fuertemente, en disputa, en lucha entre sí, y aparte adentro de los mismos campos económicos, ¿no es cierto?, y políticos. Y cuando pensamos, entonces la descripción del espacio social general sí me parece que tiene que ver con esto que planteaba el compañero también, en qué sentido, por ejemplo, los campos económicos, el campo económico, que por qué estábamos en una situación de pobreza, por qué se planteaba fuertemente el tema de la pobreza, cómo eran las relaciones de poder al interior del campo, cómo se daban las luchas y las relaciones de poder en relación a los campos políticos.
Después, con el tiempo, vimos de que los distintos campos, como también el cultural, por ejemplo, se sumó también y se complejizó mucho más. O sea, distintos campos se fueron complejizando, pero en primera instancia, al momento de que el coronavirus llega a la Argentina, podemos pensar que esos eran los dos campos que estaban como en relaciones de fuerza y en relaciones que estaban siendo valorados y con relaciones de poder que nos afectaban a todos. Ahora, cuando decimos nosotros, cuando dice, por ejemplo, acá, que pensando ya en la construcción de los agentes, dice, nosotros ya vivimos llenos de problemas y estamos acostumbrados. ¿A qué podemos pensar nosotros que el compañero recién lo mencionó? ¿De qué podemos estar haciendo referencia? Hay un hábito en los términos de Bourdieu, ¿no? Uh-huh. ¿Es Bourdieu o Bourdieu? Bourdieu. Ah, mi compañera francesa dice Bourdieu. 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 Es que yo, sí, está bien, porque lo que pasa es que las vocales, es como que se unen dos vocales en la pronunciación, por ahí de una vocal ellos unen dos vocales nuestras. Es como Habermas y Habermas, da igual. Me parece que el hábitus ahí es lo que predetermina esa subjetividad, esa conceptualización me parece. Y sí quería notar que el económico primaba sobre el de la salud, por ejemplo, o el de educación, o el de investigación, que claro. cuando entra la pandemia, obviamente que el endeudamiento, etcétera, etcétera, pero cuando entra la pandemia, la cuarentena larga de forma bien estricta, en función de este antecedente del gobierno de Macri, de reforzar la infraestructura sanitaria para poder bancar la ola que se venía, que está entrando ahora, ¿no? Pero todo este tiempo sirvió, en cierta medida, para, en el campo de la salud, priorizar dejar un poco más de lado lo económico, lo privado, etcétera, y ir a una función del Estado mucho más amplia en el sentido de cobertura de la población en general, ¿no? Claro, por eso mismo, sí, muy bien, por eso mismo. En un primer momento, como que podíamos distinguir ciertos campos que estaban en lucha prioritariamente, pero que eso se empezó a complejizar más, y otros campos, como el que decís vos, el de la salud, empezó a ser valorado y tenido en cuenta desde otro lugar, digamos. Incluso los mismos expertos, digamos, desde el campo de la ciencia, a tal punto de que desde otros campos o desde otros lugares o posiciones sociales se empezó a hablar de la infectadura, por lo que decía, no sé si se acuerdan ustedes, a partir de lo que plantea como crítica también a los planteos más científicos, a los planteos más sanitaristas y a las medidas que se tomaban teniendo en cuenta, digamos, esos planteos. Sí, sí, profe, completamente. Sí. Ahí puede ser que entraron en pugna, porque inicialmente en la primera etapa de la fase 1, digamos, sí, hubo como una ponderación superlativa de la necesidad de la salud pública, esto que había estado denostado en los 4 años de manera discursiva y efectiva por el gobierno de Macri. Sí. Después hay como una reacción en ese campo de disputa, donde aparece esto que usted describe, pero entra como a disputarle esa hegemonía que había alcanzado por algún momento las decisiones del gobierno nacional. Claro, sí, sí. Por eso, bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo se empieza a dar una lucha, digamos, de fuerza y de poder entre distintos campos, sobre lo que empieza a ser valorado en términos de intereses y, bueno, y de necesidades, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí nos estaríamos yendo un poquito de los sujetos, digamos. Pero sí sirve lo que ustedes están planteando para pensar en cómo caracterizamos a los sujetos, cómo construimos a los sujetos de los que vamos a hablar. En primera instancia, esto que ustedes están nombrando sería ver
¿A qué campo creemos que pertenecen? ¿A qué campo se refieren? ¿A qué campo pertenecen o hacen referencia a los sujetos que ustedes van a construir, en los que ustedes van a pensar para hacer una construcción del tipo que sea? ¿Qué campo pertenecen? ¿Cómo está posicionado ese campo al que pertenecen los agentes en relación a otros campos? ¿Qué relaciones de fuerza y de poder se dan entre ellos? ¿Qué problemas e intereses podemos identificar entre los distintos campos? Y todavía no estamos hablando de las prácticas. Y por ejemplo, acá yo les puse algunas preguntas para que nos preguntáramos al analizar los agentes. Bueno, en el caso de este ejemplo, ¿qué agentes podríamos identificar? Los que nombra son que ya vivimos llenos de problemas. ¿A quiénes nos referimos que viven, a quiénes se refieren que viven llenos de problemas? ¿Qué agentes podemos pensar que están hablando, que son los que viven llenos de problemas? ¿A qué campo pertenecen? ¿Qué capitales tienen? ¿Qué trayectorias tienen para resolver problemas, para estar acostumbrados y resolver problemas constantemente? ¿Qué conocimientos traen? ¿Qué estrategias tienen incorporadas? ¿Qué conocimientos y prácticas tienen incorporadas que hace pensar que estos agentes pertenecientes a determinados campos, ubicados en ciertas posiciones sociales, con poseedores de determinados capitales, que ustedes deberían describir qué capitales imaginan que tienen, tienen trayectorias, conocimientos, saberes, han incorporado como hábitos todos esos conocimientos, saberes, prácticas que les permiten afrontar los problemas y resolverlos. O afrontarlos, o soportarlos. Tampoco dice que se los resuelve. ¿Se entiende cómo pensar más o menos la construcción de los agentes? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Sí. ¿Se entiende más o menos? Uh-huh. Bien. Entonces, pasamos a pensar cuáles son las prácticas de los agentes. ¿Cómo creen ustedes que pensamos las prácticas de los agentes? En el ejemplo este que estás mencionando, profe. Sí, en este ejemplo, para ya utilizarlo este ejemplo. Y yo veo ahí un hábitus de adaptación, de aceptación y de supervivencia en contextos de vulnerabilidad, digamos. Entonces, como que la práctica es siempre la misma, no va a cambiar mucho. A ver, cuando vino el dengue, cuando vino el dólar, explotó, cuando, no sé, se incendian los montes, etcétera, hay el Cristian que vive en la villa a la vuelta de lo de mi ex, que es un barrio popular, si se quiere, no le cambian nada a su situación, sigue siendo la de siempre, la de apechugar la diaria, etcétera, etcétera. La de su mujer, por ahí peor, porque encima víctima de violencia de género en su casa, digamos, está acostumbrado y está habituado a vivir en situaciones de extrema pobreza, de vulnerabilidad, entonces su práctica va a seguir siendo ver cómo sobrevive, no va a cambiar con la pandemia, con el dólar en 10.000 pesos o en 150, con todo el monte quemado o no, se va a agravar en todo caso, pero su práctica es siempre la misma, busca adaptarse lo mejor que puede, con un escaso capital, sabiéndose con escaso capital simbólico, o el que sea que se valore en lo social, digamos, el simbólico, el económico, el cultural, el educativo, digamos, tiene posiciones muy desventajosas en el campo social,
por todo esto y, bueno, la pechuga, digamos, más que nadie, Bueno, creo. claro, está muy bien está muy bien la explicación porque la haces a partir del hábitus del ejemplo que estás dando. Ahora, ustedes recuerden, y también hiciste una relación con los capitales que posee y la posición de la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de prácticas, casi siempre tenemos que tener en cuenta los hábitos. Repasen si pueden para hacer el práctico, aunque después lo vayan a ver en el teórico, lo vayan a profundizar en el teórico, repasen el concepto de hábitos en los apuntes. Las guías les van a ayudar, o sea, no es difícil de incorporarlo para estos análisis que ustedes tienen que hacer. Pero también tengan en cuenta que cuando hablen de hábitos, tienen que explicar estos hábitos en función de eso, en función de cuáles son las condiciones de ese sujeto, de las condiciones de ese agente como perteneciente a un determinado campo que dispone de ciertos capitales que le van a permitir o no, como comentabas vos recién, salir de la situación en la que se encuentra o no. Quizás si tuviera otros capitales de otro tipo, podría pensar en no adaptarse, o quizás la situación le hubiera afectado de otra manera y no, como decís vos, que no le cambia absolutamente nada y que está acostumbrado a que no va a poder salir de esta situación tampoco. Entonces, ¿cuál es la posición social? ¿En qué relaciones de fuerza se encuentra dentro del espacio social general? ¿Cuáles son los capitales que posee? Y en función de eso, bueno, ¿cuáles son los hábitos y cuáles son las limitaciones y posibilidades que ustedes entienden que tienen para realizar sus prácticas en función de eso? Profe, perdón. A mí me cuesta un poco en este ejemplo identificar a gente, porque en definitiva está hablando de un país, digamos, o sea, de una nación. Entonces, porque está hablando de la Argentina, de los argentines, digamos, es como, Sí. Me resulta medio complejo porque es como una categoría hiper amplia que tiene, nada, agentes con herramientas, con hábitos, que habitan campos completamente distintos, e incluso también hacer una caracterización de cómo era el espacio general social previo al coronavirus, también es como un montón de información, digamos. Sí, por eso lo que yo te planteaba, porque digamos, son discursos que circulan esto. Llega el coronavirus a la Argentina, pero por eso dije en un comienzo, es una visión que hay, pero nosotros ya vivimos llenos de problemas y estamos acostumbrados. Es como una identidad que es general que se da de eso, de nosotros. Pero por eso les puse en la pregunta sobre la construcción de sujetos, de los agentes, justamente lo que vos estás planteando. ¿Quiénes piensan ustedes a quiénes se está refiriendo? ¿Quiénes son que viven llenos de problemas y que están acostumbrados a salir adelante? ¿Qué agentes podrían ser? ¿De qué agente? El compañero recién, por ejemplo, lo planteó con el ejemplo de una persona concreta. El ejemplo, digamos, estaba como válido porque pone a una sola persona, una sola persona como representante, digamos, de los argentines. Pero era como para analizar esto, que no es lo mismo decir que llega la Argentina y nosotros ya vivimos llenos de problemas y estamos acostumbrados, como que tampoco se dieran relaciones de fuerza, se dieran disputas, se dieran luchas, o hubiera procesos en busca de legitimidades en la Argentina. No es que simplemente nos acostumbramos todos y nadie hace absolutamente nada y que no hay procesos de lucha. Por eso, para el análisis,
es importante distinguir cuando uno escucha estos discursos generalizantes que tratan o que incluyen, sin hacer distinciones de posicionamientos sociales, sin hacer distinciones de relaciones de poder, sin hacer distinciones de fuerza, estos análisis a nosotros nos sirven para tratar de identificar eso. ¿A quiénes se está refiriendo que ocurre eso? ¿A quiénes les ocurre eso? Realmente no hay, no hay luchas entre quienes están en distintos posicionamientos, en distintas posiciones sociales, ya sea por posición de capital económico, por posesión de capital educativo, científico. Estamos acostumbrados, llenos de problemas, acostumbrados, y nos quedamos en esta situación como mencionaba recién el compañero, como esta niña que figura acá enmarañada y que ya no se puede hacer más nada, o eso depende, como el caso que planteaba el compañero recién, de que en algunas situaciones, cuando las personas están con ciertas disposiciones limitadas de capitales o en ciertas posiciones de poder desventajosas, ocurre eso. ¿Y qué habría que modificarse para que eso no fuera así? ¿Me entiendes? No me acuerdo, ¿cómo era tu nombre? Juana, profe, sí, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, Juana. Bueno, en otro ejemplo, bueno, esta es una imagen que salió después de una marcha anticuarentena. Bueno, dentro de las condiciones objetivas, lo mismo, pensar que estamos en este contexto de pandemia, cuáles son las características del espacio social en general. En este caso particular, nos puede ayudar a pensar en cómo construir las condiciones objetivas, pensando qué distribuciones de fuerza podemos distinguir en el espacio social general. ¿Qué campos y qué distribuciones de fuerza podemos distinguir entre distintos agentes sociales o agentes sociales pertenecientes a distintos campos, por ejemplo, en este caso quizás de lo político o de lo económico, no sé si tanto, porque a veces no hay algunas relaciones poco lógicas en eso, pero sí, por ejemplo, de lo político y de lo ideológico, cómo está compuesto el espacio general, el espacio social general, y qué luchas se están dando en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos o tratamos de ver cómo se han construido los agentes, en este caso, ¿qué podemos ver? Que son agentes que dentro de ese espacio social general ocupan una determinada posición social. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo caracterizarían esa, si pudieran describirla, qué posición social, cómo creen que podríamos caracterizar esa posición social dentro del espacio social general de los agentes? Bueno, que básicamente lo tenemos representado en este agente, ¿no es cierto? Claro, a mí me parece que lo que es la marcha anticuarentena puede ser una cuestión política, pero también económica, o sea, política partidaria, ¿no? Pero también económica. El Cristian es anticuarentena, pero por una cuestión de sobrevivencia, de que ahora está peor todavía que antes, pues no consigue changas. En ese mismo abanico o crisol de los anticuarentena está todo el macrismo, está todo, bueno, un sector que representa intereses de clases dominantes en el campo económico, si se quiere. Entonces, como que es bien amplio, digamos, el sujeto o el agente que está haciendo la marcha anticuarentena, me parece.
Sí. Sí, también se dio, profe, que en los primeros 15 días, el primer hashtag o invitación era "nos quedamos en casa". Y fueron Sí. precisamente los sectores que dependen de la actividad diaria los que planteaban esa disputa. No es lo mismo ser docente, un empleo público u otras actividades que aquellos que, bueno, dependen, por ejemplo, de la actividad comercial. Sí, sí. Sí, les había puesto como ejemplo opuesto también justamente esos que están mencionando ustedes. Bueno, no lo tengo acá, pero a ver si... Bueno, sí, a ver si lo encuentro, se los agrego acá para que ustedes lo puedan ver, pero bueno, no sé si lo voy a tener a mano. Pero en este, o sea, ustedes vean para analizar el caso, o que ustedes proponen, o el caso que les estamos proponiendo en el ejemplo, en el caso que nosotros les demos un ejemplo. En este caso, por eso tenemos que pensar en esto, en distinguir analíticamente cuando vamos a analizar un agente, como por ejemplo este agente, a qué campo y a qué posición social creemos que pertenece este agente, de acuerdo a lo que él está planteando, por ejemplo, en lo que plantea en sus dichos, digamos. No sé si ustedes lo llegan a leer, a lo que dice el cartel. Él plantea como no el comunismo, y en el cartel plantea todo lo que es comunismo, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, que hay que patrullar la patrulla de las redes, que hay que patrullar las redes. Bueno, no llego a leer, el primero no lo llego a leer bien, porque está doblado. Que es comunismo la dependencia total de planes del Estado, impuestos que pongan impuestos confiscatorios a los bienes, el control... Sí, es un sujeto liberal económico. ¿Cómo? Es un sujeto liberal económico. Claro, y ideológicamente, o sea, ocupa una posición social también ideológica. Hay un campo, una construcción de este agente que tiene que ver con lo que él ha incorporado, digamos, como valores políticos, ideológicos. Sí, neoliberales y sí. Claro. Entonces, en este caso de de la marcha anticuarentena, tenemos la representación de este agente que tenemos que ver o pensar este agente, ¿a qué posición social representa? No podemos saber de capitales, qué capitales puede tener en relación a lo económico o a lo educativo, no podemos saber, pero podemos pensar en qué posición social ocupa esto en función a su, por ejemplo, capital, cómo se ha formado políticamente o qué valores ha ido incorporando. Y en relación a los hábitos, ¿cómo? No, está bien. Y en relación a los hábitos, justamente eso, que pensar el hábitus relacionado, los hábitos siempre están relacionados con la posición social que ocupan los agentes, y ver qué hábitos distinguimos en relación a esta posición social que plantean. Y para pensar las prácticas, justamente acá, cuando pensamos las prácticas de estos sujetos, se da la diferencia de lo que planteabas vos, de lo que planteaban ustedes como los otros ejemplos de las otras personas que no quieren la cuarentena por otros motivos, por motivos de necesidad por ahí, no ideológicos. Entre las prácticas y estrategias que tienen que estar ligadas siempre, por eso, siempre piensen en que las prácticas se explican y se comprenden en relación a las condiciones objetivas y a las posiciones de los sujetos, a las construcciones de los sujetos. Entonces nosotros podemos entender que estas prácticas se realiza la marcha en contra de la cuarentena por la pandemia COVID-19, pero retomando símbolos políticos que les atribuyen valores acordes a la posición social que representan, y asocian las medidas de gobierno con las ideas
que ellos tienen de acuerdo a su posición social, o sea, las valoran de determinada manera, pero por otro lado no exponen ideas relacionadas a lo sanitario, sino a otros temas, que también tampoco tienen que ver con reclamos hacia los sectores que ustedes que planteaban recién como ejemplo, que son los sectores más carenciados, porque acá están hablando, por ejemplo, de que es comunismo impuestos confiscatorios a los bienes, que eso, digamos, es algo que ellos interpretan que se hacen a las clases más acomodadas, y sí plantean como comunismo los planes de Estado, por ejemplo. Entonces eso nos está planteando, nos está describiendo bastante bien la posición social a la que pertenecen y las prácticas que están reclamando. ¿Se entiende eso? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que no podemos ver el cartel en toda su dimensión, entonces con estas cuestiones como del no al impuesto confiscatorio de bienes, de los que tenemos mucha plata, digamos, entonces está claro que se puede ir configurando, podemos ir configurando más una gente, su hábito y cómo están acostumbrados a salir a la calle, a hacer imponer su punto de vista. Bueno, últimamente, no en los últimos años más salir a las calles, quizás antes la salida a las calles eran más populares, si se quiere, me parece, pero sí, sí creo que está claro la concepción de sujeto, o sea, el sujeto, la gente que está actuando y cómo piensa las prácticas. Uh-huh. Bien, el otro que les había puesto, no sé si ustedes lo pueden ver a esto o no, el último que puse acá. Yo hasta ahora no pude ver ninguno, perdón. ¿En serio no pude? Bueno. Yo, pero no sé el resto. ¿Ustedes, sí, chicos, están viendo las diapositivas? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, porque ahora puse otra, agregué recién, que era, bueno, otra de las contrarias, digamos. Tenía otras también, pero bueno, agregué esta foto ahora que también, digamos, en este caso de cuestionar la cuarentena, que planteaban también en los discursos, en el discurso gubernamental, como una medida sanitaria, la de quedarse en casa, y justamente esta idea de las personas que no pueden cumplir la cuarentena, que dice quédate en casa y salen durmiendo en la calle, digamos, es la condición de imposibilidad total, digamos, o la gente que reclama porque, bueno, tiene que hacer el trabajo diario para sobrevivir, o como daban el ejemplo ustedes recién, las changas, o sea, pero esas explicaciones de las distintas prácticas, por ejemplo, bueno, en este caso no sale un reclamo, el reclamo sería por quién hizo esta publicación, pero los reclamos de los otros agentes, los reclamos de quien trabaja, creo que se llamaba Cristian, el chico que comentabas recién, tu vecino. Sí. O el reclamo que pueden hacer otros trabajadores que tenían que salir a trabajar por otras cuestiones, esas prácticas y estrategias, o que pueden salir a reclamar a la calle por otras cosas, se entienden y se explican desde otro lugar, están reclamando otras cosas, no están reclamando de que el gobierno es comunista, que no dé planes sociales, o al contrario, quizás están reclamando justamente más planes sociales, o que el IFE se transforme en un salario, o que están haciendo otro tipo de reclamos, con otras justificaciones, con otros planteos, y que eso lo que tienen la parte que tienen que analizar ustedes es que esas prácticas y estrategias dependen de la posición social del sujeto en el espacio social general. O sea, en qué campo está, qué capitales tiene, en qué relaciones de poder está en relación a otros campos. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto, y ahí lo pude ver, profe, soy yo el bestia, que yo no sabía que era ese ganchito ahí arriba, en la imagen. No he entrado mucho, pero no tengo conexión, tengo prepago nomás, pero sí lo vi. Bien.
Sí, el caso de la garganta poderosa en la Villa 31 también Sí, bueno, pone justamente como un acá, agente en esta ya que misma lo línea, nombras, ¿no? ya que lo nombras, ponemos entonces la garganta poderosa. Pero sí, bueno, en ese momento, digamos, justo confluían con los anti-cuarentena también, porque decir, bueno, sí, ¿cómo me pedís cuarentena? No tengo agua. Vos me decís que me lave las manos, no tengo agua. Vos decís que mantenga la distancia y estamos hacinados en 3 pisos con un baño, 5 familias, 6 familias. Está pidiendo que hagamos algo que no podemos mientras no tenemos un mango para pagarle la olla. Entonces, Sí, bueno, no seguramente, pude bueno, ahí el análisis de la gente, de las prácticas, de los hábitos y de las condiciones objetivas son totalmente diferentes al del ejemplo anterior. claro. Que también puede ser un troll el que mandó eso, ¿no? Un troll macrista, digamos, el que manda ese de quédate en casa con esa foto. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sí, ahora que mencionaste la garganta poderosa, tenía otro ejemplo antes, pero bueno, ponemos el de la garganta poderosa para seguir con el mismo tema. Bueno, justamente no pude poner uno que había que justamente decían esto de que se pedía desde el gobierno, se sugerían los cuidados sanitarios cuando no tenían agua, bueno, todo lo que, no sé si todos conocen a Ramona, que eran los reclamos que hacía de la Villa 31 para la garganta poderosa, de que no tenía, de que pedían estos cuidados y estas medidas que si bien ellos las querían cumplir, no tenían medio porque una familia, o sea, 10 o 20 personas tenían que usar un mismo baño, que no siempre tenían agua, bueno, hasta que creo que todos deben conocer que Ramona también se enfermó y falleció porque aparte estaba enferma, tenía diabetes y otros problemitas de salud. Bueno, entonces, acá tenemos otro agente, digamos, acá podemos registrar a otro agente más, les daba este ejemplo no solamente para que veamos, digamos, otra posición social, así como veíamos la marcha de los anticuarentena, que estábamos viendo gente de una determinada posición social, para analizar desde esta otra posición social y para incorporar aparte otro agente más en la lucha, que bueno, a ver si lo distinguimos entre todos. En este caso, bueno, en las condiciones objetivas, lo que estamos analizando acá, para quienes no puedan verlo bien, es una publicación de La Garganta Poderosa, que es un medio de comunicación, que dice nos mataron a Ramona, y dice apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda para gritar todo eso que Ramona ya gritó. No vamos a parar hasta que paguen los responsables, no podemos más. Bueno, entonces, acá en las condiciones objetivas, bueno, también tenemos que pensar en los distintos ejemplos que cuando vamos a describir el espacio social general, estamos hablando en cada caso, podemos distinguir ciertos campos que se distinguen más que otros dentro de la totalidad de campos que forman el espacio social general. Entonces conviene resaltar cuáles son esos campos que están siendo resaltados y puestos en juego, y puestos en valor, y puestos en disputa en la descripción de estas condiciones objetivas. Dentro de ese espacio social general, ¿qué sujetos, qué agentes podemos distinguir? ¿Distinguirían ustedes en esta producción? Aparte de Ramona.
¿Están ahí? En silencio. En silencio. ¿Quién habla? Pablo Miranda, me parece que hay un sujeto, más allá de todas las limitaciones, consciente y militante. Bien. Está En esto que siempre se pone en algún campo, que lo intelectual está relacionado más a una situación de clase media, clase acomodada, que tuvo acceso a una serie de bienes y servicios y demás. Bueno, acá vemos que se da esa situación, pero no en el contexto capital económico, digamos. Claro, o sea, podemos pensar, si estás hablando de Ramona como agente, que bueno, que es una persona que tenía cierta acumulación de capital en la práctica de la militancia política, por ejemplo, en cierta militancia y participación política, por ejemplo, al contribuir con la Garganta Poderosa. O sea, esa sería, ocupa su posición social, la posición social de Ramona, la podemos pensar en función del capital económico que sabemos que tenía, la posición de poder en la que se encontraba en el espacio social general por la posesión de ese capital económico, por la posición del capital económico que tienen escaso. Pero no solamente el capital económico, ese es uno de los capitales. En el capital educativo, bueno, en este caso no lo sabemos, que ni la educación. No, pero digo, un capital social de compromiso militante tiene una lectura de la realidad. Claro, porque se prepara de alguna manera para hacerle frente a esa realidad y pensando en su entorno también. Totalmente. Entonces, y este capital que decimos que tiene que ver con esta trayectoria que ha tenido ella, con este involucrarse, incorporar elementos de la militancia y del compromiso que decís vos, que no tiene absolutamente nada que ver con el primer meme que vimos, que estamos todos acostumbrados y enmarañados y no hacemos absolutamente nada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero también tenemos otro agente acá que sería la misma Garganta Poderosa, ¿no es cierto? O sea, Ramona pertenecía a la Garganta Poderosa, pero bueno, la Garganta Poderosa, digamos, sería el medio del reclamo. En este momento, quien está haciendo el reclamo y quien está diciendo de que van a luchar para que se cumpla lo que pedía Ramona, es la Garganta Poderosa. Sí, cuando yo participé primero lo decía por la Garganta Poderosa, después cuando usted perfecto. Centralizó en Ramona, bueno, seguimos con Ramona, pero... Sí, no, es que yo, claro, te pregunté si te referías a Ramona o a la Garganta Poderosa, porque en realidad la gente es la Garganta Poderosa, pero también podemos referirnos o pensar y tomar como agente a Ramona también, digamos. Pero por eso, no es solamente una agente, sino que la Garganta Poderosa es una agente. Bueno, ¿cuáles son las posiciones que ocupan los agentes según sus capitales, las interacciones que se dan entre estos agentes, porque en este caso sería de la Garganta Poderosa en relación a Ramona, en relación a quienes ellos dicen que son los responsables, a qué campos consideramos que pertenecen, qué capitales poseen. Bueno, y en relación a las prácticas, ¿cuáles son las prácticas y estrategias que realizan estos agentes en relación a lo que dijimos anteriormente? En este caso vemos que reclaman lo que preguntaba la compañera hace un rato. En algunos casos
hemos visto que la lucha o que las diferencias de poder que se dan es parte de la descripción que nosotros podemos dar de las condiciones objetivas o de los campos en los que están los sujetos. En este caso lo vemos claramente en las prácticas, y ya que los sujetos reclaman o tienen estrategias para reclamar por las diferencias que hay dentro del espacio social general, y que plantean una lucha para modificar las condiciones dentro de ese espacio social en general. Y lo que podríamos distinguir ahí, qué hábitos poseen esos agentes que nos permiten explicar estas prácticas. Bueno, y como último ejemplo, que ya han tenido un día largo, tenemos otro campo acá. ¿De qué campo? Bueno, estamos hablando claramente del campo de la salud, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿cómo construimos ese campo? ¿Cómo lo construirían ustedes a los sujetos, a los agentes que pertenecen a este campo? Bueno, como decía hace un rato el compañero, sí. Sí, Tadeo habla. Es Sí, Tadeo. con un capital cultural, ¿no es cierto? De formación académica, por ejemplo, y un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Y vocación, siendo que tienen cuestiones objetivas que no alcanzan, por ejemplo, elementos de protección y demás, que no, por ahí no condicen con la puesta en, digamos, esa... No se equipara, digamos, cómo ellos se presentan frente a una realidad como es el coronavirus, ¿verdad? Y la amenaza que representa y la retribución que tiene por parte del Estado, ¿verdad? Esas condiciones objetivas y su paso, digamos, académico, ¿verdad? Bien. Sí, y acá, o sea, acá tenemos también lo que habíamos dicho en un primer momento, que si bien en un primer momento el ámbito de la salud y de lo sanitario no había sido dentro del espacio social general, digamos, uno de los campos que estaba más valorado o en disputa o en el transcurso del tiempo, sí pasa a ser un espacio, dentro del espacio social, empieza a cambiar, digamos, la valoración que se tiene hacia el campo de la salud, aunque las estrategias de los agentes han sido diferentes, porque así como estaban quienes los alababan, aplaudían, también hubo personas, todos sabemos que también hubo personas que discriminaban a los agentes de salud, pero empezó a ser, digamos, un campo que estaba en disputa, que fue valorado, que adquirió otra fuerza simbólica dentro del espacio social general, otra visibilidad. ¿Profe? Sí. Pero a la vez también son agentes sociales que están flexibilizados, que digamos no hay no poseen un capital simbólico a pesar de poseer un capital cultural, y dentro del mismo campo, dentro de su mismo campo, quienes mayor capital simbólico tienen, por ahí son los laboratorios y demás que logran, por tener capital económico, algo que parece que el neoliberalismo de los 70 para acá es lo que prima por sobre los otros capitales, el económico por sobre todos los otros. Parece que los que tienen capital económico organizan la salud y no tanto aquellos que tienen capitales culturales con títulos
reconocimientos del CONICET y demás, y por ahí encontramos, no sé, desde periodistas hasta personas que no entienden nada, deslegitimando a esos agentes de la salud, en contra de todo lo que estudiaron y todo su capital cultural que les costó tanto. Es como que desde lo simbólico parece que no está tan valorado lo cultural como lo económico, por ejemplo, en estas sociedades neoliberales. Sí, muy bien. ¿Quién hablaba? Sebastián Cámara. Sebastián. Muy bien. Ahí, profe. Sí, puedo hacer una acotación a lo que dijo Sebastián y te dejo hablar. En relación a lo que vos decías, Sebastián, me parece que es muy pertinente y que tiene que ver con lo que si ves, no sé si vos podés ver la diapositiva, pero en las condiciones objetivas, justamente yo les puse como pregunta ver cuáles son las condiciones históricas del campo, porque eso nos permite pensar justamente en lo que vos estabas diciendo. ¿Qué lugar ha ocupado históricamente el campo de la salud dentro del espacio social general? ¿Qué valoración ha tenido? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se dan en relación a otros campos? O sea, ha estado muy, muy bien lo que dijiste vos, y tendría que ver justamente con esto de las condiciones objetivas. Y los agentes justamente también se construyen en función de esto que dijiste vos, que pertenecen a un campo de un lugar esencial en la época de pandemia, pero que históricamente poseen horarios laborales muchas veces extensos y flexibles. Esto les puse yo a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Que es lo que nombraste vos también, Sebastián. Que no poseen sueldos acordes a sus trabajos y que los hábitos se relacionan a la prestación de servicios de salud más allá de las condiciones en las que se encuentren. Digamos, y ahí podemos hacer las relaciones, digamos, entre las condiciones objetivas y la construcción que se hace del sujeto como primera relación. Bueno, ese acotación... Sí, lo que yo quería... Sí, ¿quién decía? A ver, no sé, que hable Agustín primero, después aporto yo. Bueno, dale. Dale, no, es cortito, solamente que sí, yo estaba viendo que la gente que yo identifico acá son las enfermeras o los enfermeres. Sí. Que no, puede ser un agente más amplio, como que puede decir la salud, pero acá puntualmente yo veo eso, y ¿qué es lo que digo? Por ahí se ha ido contra médicos sobre todo, o personal que no son enfermeres, por estas cuestiones que se penalizaron, médicos, por ejemplo, acá en Saldán, porque trajeron sin saberlo los contagios, etcétera, y en cierta forma se denostaba o se atacaba, pero creo que los enfermeros, en este caso, es el agente que podría identificarse, y su cuestión es, la condición objetiva es el aumento salarial ya básico, porque en realidad tienen si bien tienen una formación, no es la formación de un médico, y están cobrando proporcionalmente o relativamente mucho menos que cualquier médico, entiendo yo. Sí. Bueno, bien tu acotación, porque yo lo vi como personal de salud en general, no lo vi solamente como enfermeros, pero está bien tu acotación, a lo mejor se está tratando de solamente de enfermeros. Sí, todo lo que quería decir, profe. Está bien tu acotación, ¿sabes por qué? Porque en el caso de ser así, que sean enfermeros, ¿se acuerdan que dijeron en el teórico, dijo la profe, que en el espacio social general tenía una descripción o lo podíamos definir similar, digamos, a lo que es la definición de campo? Porque al interior del campo también se dan diferenciaciones de poder y de fuerza y distintas posicionamientos sociales, como en el espacio social general. Entonces, en este caso que vos planteás, si fueran enfermeros y no médicos, y estas distinciones que vos hiciste, tiene que ver con esto. A su vez, dentro del campo de la salud y de lo sanitario, se dan estas diferencias de poder quizás no por diferencia de posesión de capitales, sino por valoración, como decías
y por el capital simbólico. Claro. Entonces sería un buen ejemplo, muy buena tu acotación, que yo no había visto que eran enfermeres, creí que era todo, pero muy buena tu acotación para que puedan pensarlo también en estas diferencias que se dan al interior de los mismos campos. Y fíjate que los enfermeros sí tienen una negociación paritaria y una escala salarial, sí, mientras que médicas y médicos son como profesionales autónomos, digamos, que no es difícil ver, hay médicos y médicas contratadas seguramente, pero tienen un acuerdo privado con la organización, mientras que, y ahí lo negocia, y ahí puede sacar mayor o menor rédito a su negociación particular, pero no tiene un gremio, un sindicato como el de las enfermeras, que en este caso son quienes están haciendo el reclamo. Sí, buenísimo. Lo que yo quería incorporar, profe, sí, era en el marco del espacio social general, sí, que en el campo histórico, digamos, sí, no hay una valoración social, una opinión subjetiva mía, sí, sobre la posibilidad de la universidad pública gratuita, el AIA, ¿no? Entonces, dentro de esta discusión en este caso del campo de la salud, Argentina está entre los primeros países en cuanto a profesionales de la salud por cantidad de habitantes, con otros países incluso de élite, y claramente eso responde al sistema educativo universitario que nosotros tenemos, digamos, y eso es un campo que está permanentemente en disputa, incluso con recortes, con una manifestación necesariamente permanente, bueno, hacer hincapié en la universitaria, bueno, pasó en el gobierno anterior, ¿no?, de los recortes pretendidos, y ya había pasado con el gobierno de la Alianza también, el arancelamiento. Sí, sí. Sí, está muy bien la acotación, porque eso tiene que ver también con la posición de dentro del espacio social general en relación a la valoración justamente que se le da, o al valor simbólico que le dan distintos sectores a la universidad pública, como decís vos, que en general, sobre todo en Córdoba, que por algo se llama la docta, o sea que de histórico tiene mucho, digamos, esa valoración, hay un valor simbólico a la formación universitaria, pero en las disputas de poder o en las posiciones de poder dentro del espacio social general, en otros términos por ahí funciona de manera diferente, y bueno, se terminan reclamando cosas básicas como salario por los trabajos que se hacen. Sí, muy buena la acotación. Muy bueno. O sea, ustedes lo que tienen que, se dan cuenta cómo se van estableciendo las relaciones entre las condiciones, en esta perspectiva teórica particular, están como más entramadas las relaciones entre la construcción de las condiciones objetivas, los agentes y sus prácticas. No sé si ustedes llegan a visualizarlo, pero bueno, cuando hagan el análisis para hacer la construcción de ustedes, quizás se les haga un poco de lío porque uno problematiza y cuesta distinguir categorías, pero ustedes piensen que son categorías teóricas que tenemos que distinguir y analizar, pero que están entrelazadas, o sea, no se asusten a la hora de ver que hay cosas que se tocan, que se tocan en los distintos campos que ustedes analicen de condiciones objetivas, sujetos y prácticas, pero sí traten de hacer bien la distinción analítica. ¿Lo van viendo más o menos a esas diferenciaciones y a esos entrelazamientos que plantea Bourdieu? ¿Hola? Sí, sí. Y que las prácticas acá, bueno, no las dije, pero bueno, esta es una práctica, una estrategia esta del reclamo, que se valore el campo de la salud, bueno, de los enfermeros sería para mejorar su posición social, en este caso, bueno, en términos económicos. No llego a leer si dicen otras cosas, otros carteles, solamente leo el del aumento salarial, por eso puse ese. Bueno. Voy a borrar este. Bueno,
Bueno. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, no sé si tienen nuevas dudas, quieren hacer alguna otra pregunta. Cualquier cosa nos escriben y lo vamos tratando de resolver. Ok. Ok. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, profe, gracias.